Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha estado resonando en el mundo del espectáculo y entre muchos de ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de chismes jugosos, pero también de realidades que pueden sorprender. El título del vídeo de hoy, que seguro ya vieron, es Duras palabras de Demet Özdemir a Can Yaman, el problema es suyo. Y créanme, hay mucho detrás de esas palabras que vamos a desglosar paso a paso. Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse justo ahora, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y para apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este embrollo que involucra a dos de los actores turcos más populares de la actualidad, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos han conquistado corazones a nivel internacional, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, fue legendaria. De hecho, esa química fue tan palpable que, como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Y es precisamente ahí donde parece que el agua ha empezado a correr, y no precisamente en cauces tranquilos. Hace poco han surgido informaciones, reportajes y hasta rumores muy persistentes que apuntan a una tensión entre Demet y Can. Y no cualquier tensión, sino una que parece haber culminado en unas declaraciones de Demet que han sido calificadas como duras palabras hacia Can. La frase clave y el corazón de nuestro debate de hoy parece ser que Demet habría insinuado o dicho directamente que el problema es suyo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿A qué problema se refiere? ¿Por qué esta declaración es tan significativa? Vamos a intentar desentrañar esto juntos. Para entender el contexto, debemos recordar la relación profesional y, se rumorea, personal que ambos compartieron. Durante la grabación de Erkencikus, la complicidad entre Demet y Can era innegable. Las cámaras captaban miradas cómplices, abrazos espontáneos, y una química que trascendía la pantalla. Esto, sumado a las entrevistas conjuntas donde se les veía bromear y reír, alimentó enormemente la idea de que eran más que compañeros de trabajo. Y para ser honestos, a muchos de nosotros nos encantaba esa posibilidad. Ver a nuestras estrellas favoritas juntas, tanto dentro como fuera de la ficción, siempre genera una energía especial. Sin embargo, el tiempo y las carreras individuales han seguido su curso. Can Yaman se lanzó a una carrera internacional muy ambiciosa, mudándose a Italia y participando en proyectos de gran envergadura, como la serie de Netflix Sandokan. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha explorado otras oportunidades. Con la distancia y los nuevos proyectos, es natural que las dinámicas cambien. Pero lo que parece haber ocurrido aquí es algo más que una simple separación profesional. Los rumores sobre una posible ruptura o un distanciamiento significativo entre ellos comenzaron a circular hace ya algún tiempo. Inicialmente se achacaban a las agendas apretadas, a las diferencias en sus caminos profesionales, o simplemente a que las cosas no habían funcionado a nivel personal. Sin embargo, la cosa escaló cuando empezaron a surgir informaciones sobre un supuesto resentimiento por parte de Demet. Se hablaba de que Can había tomado decisiones o actuado de una manera que no había sido del agrado de Demet, y que esto había llevado a un punto de quiebre. Y aquí es donde entran las famosas duras palabras. Según las filtraciones y los reportajes de la prensa turca especializada en celebridades, Demet Özdemir habría hecho unas declaraciones en un evento o en una entrevista, donde, al ser preguntada sobre Can Yaman o sobre algún aspecto de su relación pasada, habría respondido de una forma que dejaba muy poco lugar a dudas. La frase "el problema es suyo" habría sido utilizada para zafarse de preguntas incómodas, pero también como una forma de marcar una distancia clara y quizás de señalar que las responsabilidades o las culpas de lo que sea que haya ocurrido recaen en él. Analicemos qué podría significar "el problema es suyo". En primer lugar, puede ser una táctica para no entrar en detalles escabrosos. Demet, como figura pública, tiene derecho a proteger su privacidad y a no ventilar trapos sucios. Decir "el problema es suyo" puede ser una forma elegante y contundente de decir "no voy a hablar de esto, es algo que pertenece a su ámbito y no al mío". Es una forma de negarse a ser parte de un conflicto o de una discusión que considera que no le concierne directamente, o que prefiere dejar atrás. Pero, ¿podría haber algo más profundo? Si pensamos en las dinámicas de pareja o de relaciones cercanas, cuando una persona dice que el problema es suyo, generalmente es
Está indicando que la raíz del conflicto, la causa del malestar, o la responsabilidad de la situación, recae en la otra persona. Podría implicar que Khan tuvo un comportamiento inadecuado, que tomó una decisión perjudicial, o que hubo un error de su parte que llevó a la situación actual. Demet, al decir esto, podría estar reclamando su inocencia o su falta de responsabilidad en el desenlace de su relación o en las tensiones actuales. Imaginen la escena. Demet está en un evento, la prensa la rodea, las preguntas sobre Khan Yaman son inevitables. Ella, con elegancia pero firmeza, evita responder directamente a los detalles íntimos. Quizás la pregunta fue algo como, ¿están distanciados?, o ¿por qué no han vuelto a trabajar juntos?, o incluso algo más directo sobre algún rumor. Y ella, en lugar de confirmar o negar, suelta esa frase que deja a todos pensando. Es una forma de pasar la pelota, de decir, lo que sea que esté pasando, no es mi culpa, no es mi responsabilidad directa. Él tendrá sus razones o sus motivos, y yo no me voy a hacer cargo de eso. Este tipo de declaraciones, aunque sean indirectas, tienen un gran peso en el mundo de la farándula. Crean intriga, generan debate y alimentan las teorías de los fans. Los seguidores de ambos y especialmente los que apoyaban la relación, se quedan con la duda, intentando descifrar qué pudo haber pasado realmente. ¿Fue algo relacionado con su carrera? ¿Con sus vidas personales? ¿Una diferencia de opiniones irreconciliable? Es importante recordar que todo esto está basado en filtraciones y en reportajes de medios que, si bien suelen estar bien informados, a veces también pueden exagerar o basarse en rumores. Sin embargo, cuando una declaración como esta, aparentemente proveniente de una figura tan importante como Demet Özdemir, sale a la luz, es difícil ignorarla. Y la manera en que ha sido presentada, como duras palabras, sugiere que no fue una simple evasiva, sino una afirmación con cierto filo. La carrera de Khan Yaman ha estado marcada por un ascenso meteórico y a la vez por cierta controversia. Su personalidad fuerte y su estilo directo a veces han generado tanto admiración como críticas. Ha sido señalado por tener un carácter difícil en ocasiones, por su supuesta prepotencia o por su estilo de vida. Si Demet se refiere a alguna de estas facetas, entonces la frase «el problema es suyo» adquiere un significado aún más potente. Podría ser una manera de decir, su forma de ser, su manera de actuar, es lo que ha causado esto, y yo ya no estoy dispuesta a lidiar con ello ni a asumir culpas que no me corresponden. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Demet. Ella ha mantenido una imagen de profesionalismo y de calma. No es una actriz que suela estar envuelta en escándalos públicos. Por lo tanto, si ella ha llegado a un punto en el que siente la necesidad de emitir una declaración tan contundente, incluso de forma indirecta, es probable que haya una razón de peso. Puede ser que se sienta cansada de especulaciones, o que sienta que su nombre está siendo arrastrado a través del barro por algo en lo que no tiene control. Además, el hecho de que su éxito, tanto individual como en conjunto, haya sido tan grande, hace que cualquier tipo de conflicto o distanciamiento entre ellos sea noticia de primera plana. Los fans siempre esperan ver a sus parejas favoritas juntas, y cuando esto no sucede, buscan explicaciones. Y a veces, esas explicaciones son más dramáticas de lo que nos gustaría. Piensen en cómo esto afecta a su imagen pública y a la de Khan. Si Demet ha emitido estas palabras, y se interpretan como una acusación velada, podría generar una sombra sobre la reputación de Khan Yaman, especialmente en Turquía, donde la opinión pública sobre las celebridades es muy influyente. Y viceversa, si Khan hubiese tenido algún tipo de comportamiento que Demet no aprueba, podría afectar también su imagen. Es un juego delicado de percepciones y de palabras. La frase «el problema es suyo» también puede ser interpretada como un acto de empoderamiento por parte de Demet. Es una forma de decir, yo he avanzado, tengo mi propio camino, y no voy a permitir que las acciones o las decisiones de otros me definan o me afecten negativamente. Es una declaración de independencia emocional y profesional. Ella se desliga de lo que sea que esté mal, y proyecta una imagen de fortaleza y de resiliencia. Y aquí es donde la curiosidad nos pica, ¿verdad? Nos gustaría saber los detalles. ¿Qué pasó exactamente? ¿Hubo una discusión fuerte? ¿Una traición? ¿Una diferencia de valores tan grande que los separó? La prensa busca esos detalles, los fans anhelan esas respuestas, pero la realidad es que muchas veces, en el mundo de las celebridades, la verdad se queda en privado. Y esas frases, como la de Demet, se convierten en enigmas que alimentan nuestra imaginación.
Lo que sí está claro es que, sea cual sea la situación, Demet Özdemir ha querido marcar un antes y un después. Ha querido dejar una huella, una frase que resuma su postura, sin necesidad de dar explicaciones detalladas que podrían ser perjudiciales para ella o para otros. Es una estrategia inteligente en cierto modo porque le permite mantener la dignidad, protegerse y al mismo tiempo, comunicar su descontento o su distancia de manera contundente. Y para terminar, ¿qué podemos aprender de esto? Más allá del chisme, que siempre es entretenido, vemos cómo las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la pantalla, pueden tener sus altibajos en la vida real. Vemos la presión mediática a la que están sometidos los famosos, y cómo, a veces, la única salida es emitir comunicados directos o indirectos que marquen un límite. Y vemos sobre todo la importancia de poner límites y de no cargar con problemas que no nos corresponden. Así que, mis queridos, esta es la historia, o al menos la versión que ha llegado hasta nosotros, de las duras palabras de Demet Özdemir a Can Yaman. Una frase que, aunque corta, encierra una gran carga de significado. El problema es suyo. Una forma de desmarcarse, de señalar, y de seguir adelante. Espero que les haya parecido interesante este análisis. Como siempre, me encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Qué creen que pudo haber pasado entre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo tanto como nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más exclusivas. Un abrazo gigante para todos. ¡Chao!